Delgado organizó juntos a sus actores de Cuatro Tablas. Fue para el Odín, que participó, un momento muy importante de transformación, porque creó los vínculos con amigos latinoamericanos, no solo con Mario, con Luis Ascani, con los grupos de la capital de Perú, son Clarion, Maguey, Maguey, ¿no? El grupo Sonko, Sabasonco a, Ayacucho. a Ayacucho, pero también con otros grupos latinoamericanos. Así que gracias a ese encuentro, de veras, Latinoamérica entró en nuestros corazones y en nuestra práctica. Y regresar cada 10 años fue algo profundamente interesante, porque no era solo una revitalización de vínculos de amistad, también una reflexión muy práctica de cómo adaptarnos o hacer frente a los cambios históricos que cada década provocaban. Así que hoy había sido extremadamente interesante para Julia y mí poder estar con vosotros y hablar y escuchar cuáles son vuestras disposiciones, vuestras actitudes, vuestra manera de mantener viva la llama, porque al final de eso se trata. Tenemos en nuestras manos una pequeña llama y a través del oficio intentamos de mantenerla viva. Sí, tengo que decir algo sobre los 60 años del Odín, que hemos celebrado durante todo el año. Entonces, empezamos en realidad en México, donde hubo un encuentro del pueblo secreto del Odín Theatret, donde había varias personas mexicanas de teatro que hablaron de cuánto había significado para ellos conocer el Odín, pero en realidad estaban hablando de su propio trabajo, de su propio recorrido. Y por ejemplo, el Teatro La Rueca con Susana Frank y Alina Menacé habló de cuánto fue importante para ellas Ayacucho y todo que ha sido después la relación que han tenido con Mario Delgado, con Cuatro Tablas, durante toda su historia hasta que organizaron un encuentro de grupo en Zacatecas. Después con el Odin Theater hemos viajado varias veces a Italia para festejar los 60 años y acabamos de volver ahora de Lecce, donde hubo un congreso para festejar los 60 años del Odin que reunía historiadores, estudiosos de todo el mundo y también para tener experiencia del LAFLIS, que es el Living Archive Floating Islands, el archivo viviente de las islas flotantes, que, donde hemos puesto algunos de nuestros objetos de los espectáculos de Latin Theater, muchos de nuestros documentos, y donde Eugenio ha regalado su librería, su biblioteca. Y es como si tenemos otra casa en Lecce, en sur de Italia, donde estamos preparando otros proyectos para el próximo año. Hemos tenido espectáculos, hemos justo hecho la premier de Las Nubes de Hamlet, que hicimos la premier en México, otra vez en México, y después fuimos a un festival en China, entonces desde México a la otra parte del mundo en China. Y hemos mostrado también como ensayo abierto en Lecce, porque vamos a tener los espectáculos oficiales en Italia el próximo año, en el 25. También he viajado mucho con Pasión, que es el último
unipersonal mío, que hice exactamente para mantener en vida los espectáculos de grupo del Odin Theater, como fue El Árbol, La Vida Crónica y Tebas al tiempo de la fiebre amarilla. Algunos de esos espectáculos no se han hecho nunca en América Latina y para nosotros es muy extraño no haber podido compartir estos espectáculos con nuestros espectadores en América Latina. Estamos preparando ahora un viaje a Brasil. Eugenio y yo vamos a visitar un grupo donde habrá también un encuentro de grupos como lo que están haciendo en Petrolina con la compañía Biruta y llaman Pontes Fluctuantes el encuentro de los grupos. Entonces vamos a ver bastante espectáculos de grupos locales. Y después tenemos la sesión de la arte secreta, que es en Brasilia, cerca de Brasilia, donde hacemos una residencia durante 4 días en los cuales vienen participantes. Y en particular me acuerdo una de estas sesiones que fue con Teresa Raggi y Miguel Rubio de Yuyashkani, que también participaron. Y esto me hace pensar también que en Leche estuvimos con Patricia Risa y Nora González de la Candelaria y con Miguel Rubio de Yuyashkani. Y ellos contaron sus experiencias de grupo representando el teatro de grupo en el mundo junto con el Odin Theatret y con el Teatro du Soleil. Había Georges Bigot del Teatro du Soleil que habló Francia. de Francia con su experiencia como teatro colectivo. Durante la sesión de la conferencia de María Shetsova, ella habló de Stanislavski, de cómo Stanislavski había empezado con lo que él llamó también creación colectiva. Entonces nos damos cuenta que desde nuestros antenados hasta hoy hacemos parte de una familia de teatro de grupo donde las fronteras son muy diferentes que las fronteras nacionales que se pueden sentir en el mundo, decimos, normal, que no es del teatro. Entonces, aunque estamos ahora en Dinamarca, donde hace bastante frío, está el otoño avanzado, con las hojas que caen de los árboles, estamos cerca de ustedes en Cusco. Y esperamos que estén. Vi algunas imágenes ayer en Facebook de los diablos de Paucartambo que estaban bailando con Susana de Ecuador. Y creo que estaba también Getty, pero no estoy segura porque no se veían muy bien las máscaras de Paucartambo, pero no tanto las imágenes de las personas bailando ahí. Realmente para nosotros mantener esta familia de teatro de grupo es muy importante. Creo y confío por todo compartiendo esta semana en que cada uno de nosotros está percibiendo con un compromiso y eso nos da mucho. Yo quería preguntarle si esta primera fueron a Perú en el 78, ¿cómo fue el encuentro, sobre todo con un personaje al que también nosotros admiramos mucho, que es Victoria Santa Cruz, porque estamos dedicando a ustedes, al Odin Teatre, por sus 60 años de resistencia y también a nuestra Victoria Santa y significancia del teatro ancestral. Cuéntanos, Eugenio, Julia. El encuentro del 78 en Lima y en Ayacucho, además de esa posibilidad
de conocerse recíprocamente a través de la condivisión del entrenamiento, del estar juntos, del discutir, del mostrarse espectáculos, fue también una situación muy emotiva, muy fuerte, porque se establecieron lazos de amistad con Victoria Santa Cruz. Apenas nos vimos, se creó ese vínculo afectivo que hizo que nos quedamos en contacto. Ella nos visitó en Dinamarca y cada vez que estuvimos en Perú, siempre hubo esa muy cercana relación. He escrito también sobre ella en mis artículos, en mis textos, eh, comentando justamente la sabiduría, la inspiración y yo diría también la admiración que tenía para esa mujer. Y claro que para todos los otros grupos que estuvieron allá, para mí la, la semilla que sembró Mario Delgado, Cuatro Tablas en Perú, ha sido como un ejemplo muy claro de qué significa la coherencia a pesar de las dificultades y a pesar de lo que puede parecer una obscuridad que nos permite de darse cuenta del camino que hacer. Así que fue una situación profundamente emotiva de vínculos que se crearon y que se mantuvieron en el tiempo hasta hoy. Y claro que todo eso se vuelve como una herencia, o yo diría casi un capital cognitivo y emotivo para mí y para la gente de Odín que estuvo conmigo. Si tenemos que hablar de Victoria, es extraño porque en estos días siempre me están llegando eh, pedidos de dar permisión de utilizar imágenes del film que hicimos cuando estábamos visitando a Victoria Santa Cruz y su grupo, el conjunto folclórico, y también de fotografías que tomamos durante esta estadía en el 78. Entonces, la memoria de Victoria está bastante viva en todo el planeta. Lo que pienso que nos enseñó es de tener el orgullo de ser emarginados o de ser en la periferia, de ser afuera de los centros de poder. Y, y esto cuando ella dice, no, soy negra y tiene toda su fuerza, su ritmo en asumir esta palabra y esta realidad. Creo que también nos enseñó a nosotros grupos de teatro de no querer entrar en el centro, a ser parte del centro, sino de tener un orgullo de haber encontrado otra manera de producir, de vivir el teatro, de donde vamos con nuestros espectáculos y que basándonos más en las relaciones que logramos construir. En el 78, para el Odín, lo que fue interesante fue que nosotros como grupo en realidad estábamos afuera del encuentro, porque nuestro rol fue como extranjeros que tenían más posibilidad de visitar a los barrios, de hacer espectáculos en la periferia de Ayacucho, mientras que el encuentro de los grupos de teatro, sobre todo peruanos, pasaba en el interior de la sala en la universidad. Entonces es como si el hecho de haber como entrado en Ayacucho con nuestros zancos, que nos llamaban los gringos gigantes,
ha dado una apertura que, de posibilidad. Cuando nos pararon en la policía y entramos en la policía con zancos, con tambores, con nuestros trajes, o cuando entramos en la prisión para hacer un trueque y estaba un cartel que decía no se puede hacer fotografías y nosotros hicimos el film, o cuando nos decían que, porque había toque de queda en este periodo, que no se podía hacer espectáculos en la calle, entonces decidimos de caminar 2 por 2 a una distancia determinada, pero con nuestros trajes, entonces era muy visible, era muy apareciente como nuestra presencia, aunque sigamos las leyes que había en este momento con el toque de queda. Es una memoria muy, muy fuerte y creo que cada vez que hemos vuelto a Ayacucho, también reencontrarnos con las personas que vivieron toda el conflicto armado y que nos decían el teatro nos da la posibilidad todavía de vivir, de encontrarnos, de tener un momento humano juntos. Todo esto se queda en nuestra memoria y hace parte también de nuestro trabajo hoy, eh, que estamos festejando los 60 años de Ayacucho y todo lo que ha significado este primer viaje está muy presente. Sin duda, la presencia del Odin Teatre aquí y en los Ayacuchos ha sido todo un camino de activismo también político, ¿no? En toda la presencia latinoamericana. A veces muchos desconocen este trayecto y este, este quehacer político y social del Odin Teatre en toda Latinoamérica, pero es algo que nosotros agradecemos también profundamente. Eugenio y Julia, ¿qué reflexión hacen después de 60 años en vuestro trabajo con el grupo propiamente, con su grupo? ¿Qué ha pasado en estos 60 años? ¿Cómo inicia el pensamiento de Lodi y cómo es que hoy se ven en el presente después de todo lo que ha acontecido y sobre todo lo último que para nosotros los latinoamericanos ha sido bastante fuerte, que es dejar, ¿no? Incluso la sede del Nordic Laboratorium, ¿no? Han pasado tantas cosas, pero ¿cómo se ha podido mantener este grupo durante todo este tiempo? Sí, la vida es de veras llena de sorpresas, así que cuando yo decidí de pasar la responsabilidad de la dirección de todo lo que era el Nordisk Theater Laboratorium, que contenía muchas actividades, muchos grupos, había lo de teatro y otros grupos, los grupos independientes de los actores, los proyectos que ellos tenían, y también otros grupos completamente autónomos. Y cuando yo pasé la dirección de todo eso, porque yo quería concentrarme solo sobre el Odín, y fue con grande sorpresa que me dieron, me echaron simplemente el nuevo director, dijo que no iba a permitirme de continuar. Así que yo y la mayoría de los actores de Odín nos encontramos en la calle, literalmente, habiendo perdido todo. Pero todo eso, al final, fue interesante ver a nivel humano cómo se comportaban las diferentes personas. Allá en ese momento de la verdad, diría, se podía ver cómo la gente tiene coraje o intenta de proteger sus intereses. Ma lo que hicimos fue de recrear el Odin Theatre sin una sede y alquilamos un lugar y comenzamos a trabajar para hacer lo que sabemos hacer, espectáculos. Así que en ese periodo de un año y medio hemos
preparado 3 diferentes espectáculos. Eso nos permite de tener un espectáculo de grupo, Las nubes de Hamlet, y también algunos espectáculos más pequeños con 2, 3 personas o unipersonal. Así que podemos crear 3 diferentes pequeños grupos que pueden viajar o viajar todos juntos. Al mismo tiempo, continuamos la colaboración con la Fundación Barba Barley, que nos ha ayudado desde Italia, sobre todo a nivel administrativo, a organizar ISTA, el Teatro Mundi, a organizar muchas actividades en Europa y sobre todo en Italia. Y todo eso se ha vuelto la nueva realidad del Odin. Es decir, si antes la sede era el lugar donde se podía invitar, era un lugar de hospitalidad, era un castillo donde cada persona que viajaba, cada romero teatral podía vivir un tiempo o descansar o recibir nuevos impulsos. Ahora eso no existe más. El Odín es nómade, pero diría que los vínculos, la verdadera fuerza del Odín, fue siempre la capacidad de crear relaciones y desde relaciones transformadas en una práctica de espectáculos, de encuentros, de didáctica, de iniciativas en la comunidad. Y todo eso continúa de una manera diferente, pero una cosa es cierta, que toda la experiencia acumulada durante esos 60 años es lo que constituye nuestro castillo, aún sin muros, aún sin habitaciones. Lo que pasó fue también que muchos grupos nos escribieron diciendo nuestra casa es vuestra casa. Entonces, es como si tenemos muchas más casas ahora. Creo que la historia del Odin ha sido siempre que encontramos algo de nuevo porque necesitamos resolver problemas, desafíos, constricciones. Y entonces, desde la primera vez cuando el Odin Theater dejó Noruega y vino a Dinamarca, y claro, había el problema de cómo comunicar con los espectadores que no podían comprender el idioma, porque el noruego es diferente del danés. Y entonces ahí la solución se vuelve crear una comunicación que está más basada en las acciones físicas o en la voz como modulación y no necesariamente la significación de las palabras. Y esto cambió la manera de hacer teatro de Odin, pero no porque lo pensamos antes, sino que era una reacción a los problemas que teníamos. O cuando el grupo fue al sur de Italia, en un pequeño pueblito, para hacer ensayos de nuevo espectáculo, y la gente preguntaba, ¿pero quién son? Y entonces respondimos, somos actores, y entonces, pero si son actores, tienen espectáculos, y no teníamos nada, pero entonces empezaron a mostrar el entrenamiento, y esto se volvió como la capacidad de trabajar en la calle, y fue todo responder a preguntas, pedidos que venían desde afuera. Y cuando hicimos la primera reunión del Odin Theater joven, que tiene solo 2 años de existencia y 60 años de historia, Esmarie Laukvik, una de las fundadoras del Odin Theater en Oslo en el 64, dijo, no, pero ahora es fantástico porque ahora no tenemos responsabilidad, podemos hacer el entrenamiento vocal como hacíamos al inicio en el refugio antiatómico y podemos dedicarnos a esto. Y entonces uno ve cómo se puede de verdad dar vuelta
a lo que parece una fin para hacerlo volver un inicio con nuevas energías y nuevos desafíos interesantes y cómo podemos continuar. Y pienso que si algo puede servir el Odin-Teatro como ejemplo, como referencia, es exactamente esto. Es posible. Aunque parece imposible, no, es posible. Toma un poquito más de tiempo, pero es posible realizar lo que queremos. Recuerdo, Julia, que cuando estuve en el Odin Teatre, en el último Odin Week, las dos estábamos, bueno, al menos muchísima gente que estaba allí, lo conversábamos, estábamos muy conmovidos por lo que estaba pasando, porque ya sabíamos que iban a dejar la casa y también yo estaba decidiendo si continuar con los encuentros en Ayacucho, porque no, las autoridades no habían cumplido pues económicamente con su parte, ¿no? Y tú me dijiste, busca otra ciudad que pueda interesarle hacer este evento y que de alguna manera pues Ayacucho eh, reflexione sobre esta pérdida, ¿no? Si nosotros podemos, después de tantos años, recomenzar, ¿cómo no puedes recomenzar? Y realmente fue por eso y también por vuestro apoyo constante que decidí continuar con estos eventos que parecen imposibles, pero finalmente ahora lo hemos hecho posible y lo hemos hecho posible todos los que están aquí. Así que eso también es algo que agradezco mucho al Odin porque siempre está en constante reto y para nosotros definitivamente es un ejemplo para nuestra continuidad también, porque ya sabes cómo es Latinoamérica. Es muy compleja, ¿no? Realmente de continuar. Y bueno, pero en fin, eso lo sabemos. Yo quería preguntarles, y ya va a ser mi última pregunta, porque quizás aquí algunas personas quieran preguntar, y también las que están en interno quizás. ¿Cómo ha sido atravesado el Odin Teatre por la temática o por todo lo que significa género y feminismo, ¿no? ¿Cómo es que internamente también eso ha ido quizás transformando las formas, los modos, los propios contenidos? No lo sé, porque para nosotros también, sobre todo las actividades, la labor que ha hecho Julia dentro de todo lo que ha significado el movimiento de las Magdalenas, ha sido un referente, porque este encuentro, si bien responde a toda la tradición de los Ayacucho, también tiene, por ejemplo, una carga femenina muy importante y una conciencia en cuanto a esta temática, ¿no? Entonces voy a responder primero para eh, subrayar la autonomía y la autoridad femenina. Cuando yo empecé a, a trabajar con Magdalena Project, esta red de mujeres en teatro contemporáneo, fue en busca de Julia sin tener Julia del Odin Teatro, o sea, sin tener que cargar la historia del grupo, porque cuando yo llegué en el 76, el grupo ya tenía 12 años de historia, entonces es como si cuando era Julia del Odin tenía que responder o que aparecer, que comportarme de una manera que tal vez era un poco diferente de lo que haría si era sola. Y fue durante un encuentro de teatro de grupo en Italia, donde estábamos trabajando juntos a un espectáculo, donde decimos, sí, queremos continuar esto, pero la próxima vez solo con las personas de los grupos que nos gustan. Y era muy claro que las personas que nos gustaban eran las mujeres de los grupos, pero eso tiene razones históricas también y en un momento particular donde muchos de los grupos tenían actrices muy fuertes que eran como una fuerza de atracción muy grande y dirigido por hombres. Entonces, el primer festival organizado por Jill Greenhalgh en el 86 era para reunir todas estas mujeres de
teatro de grupo y ver qué pasaba. No sabíamos qué iba a pasar, pero hemos creado como una tradición que ha durado tantos años ahora. Y algunas de las cosas es, por ejemplo, el círculo, el round, ¿no? Que durante los festivales hay un round, un círculo de presentación y después hay un círculo donde cada una expresa lo que ha vivido, pasado durante el evento, donde está prohibido agradecer, porque sabemos que tenemos que agradecernos todas, pero es otra cosa. Yo me acuerdo que hice un encuentro en Ayacucho y era el 98, creo, donde hicimos antes del programa oficial del encuentro, hicimos un encuentro Magdalena, y en este círculo había muchas mujeres peruanas que estaban llorando, lloraban y no lograban hablar. Y para mí era como un momento para compartir que aunque lloramos podemos continuar a hablar, que no es un problema. Y una decía, sí, pero yo no quiero ser fuerte como los hombres, no, quiero otra cosa. Entonces entender que nuestra fuerza como mujeres en el teatro está muy baseada en la vulnerabilidad. Y ahora puedo decir que Magdalena hace parte de la identidad del Odin-Teatro. Es como si muchos de los contactos que tenemos, actrices que entraron después en el grupo, colaboradoras, son personas que he conocido durante este trayecto de Magdalena. Y una de mis tristezas en perder la casa de los Theater es exactamente no poder invitar todas estas mujeres a mi casa, porque el Theater antes tenía 4 salas, tenía lugar para dormir, para comer, para hacer reuniones, para hacer espectáculos, era muy especial. Entonces, el Festival Transit que yo hacía, y hice 10 ediciones en la casa del Odin Theater, ahora se ha vuelto un mini transit y hago un festival mucho más pequeño, con menos invitadas, pero Geddy Annextal y Brigitte Sirla y Jill Granhals, que estuvieron la última vez, me dicen, sí, es fantástico, porque ahora sabemos los nombres que cada una que estaba presente, mientras que en los grandes festivales uno tiene más dificultad en conocerse a nivel personal. Eso es un poco el recorrido de Magdalena y de Transit en el Odin Theatret. Y creo que ahora Eugenio también reconoce la fuerza que hemos tenido como una de las experiencias más importantes de la nueva tradición del teatro de grupo con la Red Magdalena. No, yo totalmente de acuerdo con, con Giulia. Creo que si el teatro de grupo, ese tercer teatro, esa cultura paralela al teatro oficial e institucional, entre las diferentes novedades, nueva sustancia al oficio, a nuestra práctica y también visión de cómo desarrollar esa práctica. Bien, hay los encuentros de teatro de grupo, como justamente tú, Shirley, has organizado con tus colaboradores a Cusco, lo que comenzaron en Yugoslavia y después en Ayacucho. Eso de los encuentros es algo que de veras pertenece a la cultura de los grupos, no del teatro oficial, institucional, tradicional, que hace festival, pero toda otra cosa. Y la otra característica, diría, es esa cultura femenina, esa capacidad de permitir
a esa característica o esa especificidad del ser humano de manifestarse a través de un discurso y también una práctica, un encuentro, relaciones. Sí, pienso que de veras el Magdalena es una de las consecuencias más inspiradoras de la cultura del teatro de grupo. Chile. Vamos aquí tenemos una pregunta. Pero realmente quería hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos luchar como artistas contra este creciente rechazo a la migración y a la inmigración por el mundo? Amaranta, que puedes alzar la voz y decirla también, Amaranta Hola. Kun, que está con nosotros también, pregunta cómo podemos luchar los artistas para enfrentar El creciente rechazo político, social, a la inmigración y a la migración en general. O sea, el Odin Theatre es una gran inspiración para la reunión de las culturas y la inspiración de todas las diferentes poblaciones que podemos encontrar. Y yo siento que hoy en día hay un creciente rechazo, un miedo, un odio al migrante y a la persona que decide viajar, ir a otro lugar, y cómo nosotros como artistas, desde nuestro arte, podemos combatir eso. No sé si me escucho. Te puedo hacer el ejemplo que hemos utilizado durante la Festuque, que es la semana festiva de Hostebro, que organizábamos cada 3 años más o menos en Hostebro, donde siempre hemos tratado de evidenciar como, por ejemplo, la cultura que uno piensa danesa está hecha por extranjeros que han vivido en Dinamarca, venido a Dinamarca y que han como construido su literatura para algunos, música para otros, la danza, por ejemplo, que está considerada como algo, la danza clásica del Bournonville en Dinamarca, que viene en realidad de Francia. O el opuesto, hemos hecho también todos los daneses que han viajado al extranjero y han tomado mucha inspiración de la visita a los otros países que después han devuelto a Dinamarca. Pero creo que una de las cosas más fuertes que hicimos fue durante el aniversario de los 50 años, donde decidimos de invitar ensambles, grupos de niños que hacían o danza o música o teatro y venían de Kenia, de Bali, de Italia y de Brasil. Y cuando tú ves un niño pequeño, aunque sea de color de piel totalmente diferente, que habla otro idioma y tiene como una manera diferente de comportarse, es mucho más fácil aceptarlo, aunque sea diferente. Y, por ejemplo, en el espectáculo final había un momento donde jóvenes mujeres chicas danesas muy blancas con el pelo rubio, los ojos azules, estaban bailando juntos con este grupo que venía de Kenia y hubo un momento de cambio de vestuario. Entonces, que las niñas que tenían el tutú clásico de la danza clásica cambiaban el tutú con una falda de paja que tenían los kenianos. Entonces ahí no solo es el momento del intercambio, sino también la experiencia
que se tocan, se dan la mano, se unen en este momento y creo que es una experiencia que después queda para las personas. toda mi vida. Es algo que han vivido en primera persona y esto puede cambiar. No creo que podemos hacer algo a nivel político pero ofrecer experiencias donde lo que es extranjero, lo que es diferente, puede ser aceptado y gozado y tener el placer de encontrar algo que es diferente. Esto sí que es nuestra tarea como artistas, como gente de teatro también. Entonces, mientras alguien quizás en sala se, se decida a consultar algo, a mí me gustaría preguntar em, qué reflexión hacen sobre el proceso colonizador, ¿no? Nosotros aquí en Latinoamérica eso es algo que tenemos muy presente y es una herida que a veces está abierta y a través del teatro tratamos de reflexionarla, curarla, pero me pregunto desde el otro lado del charco y además desde nuestro trabajo como teatro de grupo, ¿cómo hemos llevado esta temática, ¿no? ¿Qué reflexión nosotros tenemos al otro lado? Que creo que también es importante. Podría decir que en cada sociedad hay una cultura dominante con sus criterios, sus normas, su economía y sus relaciones políticas, pero hay también una cultura que es profundamente diferente. Ustedes en Perú la conocen muy bien. Pacastambo es un ejemplo. Ahora, la única estrategia que yo puedo ver es algo de práctico. Es decir, que tú tienes que construir tu propia cultura. Y la cultura son costumbres, habitudes, hábitos y al mismo tiempo valores. Tú tienes algunos valores y tú luchas por esos valores a través de tu oficio. Si tú eres un doctor, tú utilizas tu medicina, tu sabiduría para ayudar. Y una clínica estética para que las mujeres ricas puedan ser aún más bellas. O puedes ir a trabajar en un pueblo o como los doctores sin fronteras. Es decir, que el oficio te permite de construir una alternativa a la cultura dominante. Y no es más un problema de colonización, no, sino de las elecciones que tú haces y tu capacidad de mantenerte en vida, de durar, de perdurar, de persistencia. Es eso que cambia algo. Yo creo que en Perú la vida de algunos grupos, Maguey, el Cuarto Tablas, el Yascani, todo eso representa una alternativa cultural a nivel teatral de lo que se puede llamar teatro que refleja la tendencia colonizadora de que tú hablas. Tú tienes que responder por ti mismo. Tú eres el teatro y tú debes intentar de hacerlo según tus valores. No dejar de abandonar lo que es no discutir demasiado, no reflexionar sobre problemas que no pueden ser solucionados a través de la reflexión. Haga algo de concreto, de práctico y sobre todo tienes que ser capaz de unir
reunir personas, porque eso es el teatro, es la capacidad de una creación profundamente individual, pero en un contexto colectivo. Es eso. Si tú logras crear esa célula de individualistas y al mismo tiempo profundamente colectiva, tú has ya creado una contracultura a la que es la dominante. Tú sabes que acá en Europa tenemos ahora una guerra. Tenemos la guerra con la invasión de la Rusia a Ucrania. Y tenemos también la guerra en Israel, Palestina, que es muy cerca. Y esto provoca algunas reacciones ideológicas que a veces me asustan. Cuando estuvimos ahora en Lecce, había David Zinder, que es un viejo amigo, que es de Israel. Y él estaba tan feliz de poder estar en un ambiente donde podía compartir. Y para nosotros está muy claro que es el gobierno de Israel que está ocupando, que está matando, que está bombardeando, y no el pueblo de Israel. Ha sucedido también con Rusia, donde, por ejemplo, conozco muy bien una mujer rusa que era una directora de grupo y tuvo que escaparse de Rusia. Ahora está viviendo en Berlín. Pero al mismo tiempo escuché que algunas músicas clásicas de la Rusia o algunos autores clásicos de la Rusia no son presentados en las universidades europeas porque quieren ir en contra del agresor. Y me parece de verdad muy peligroso cuando asumimos una manera de pensar que es la manera de pensar dominante, como decía Eugenio, que quiere dividir, que quiere crear conflictos donde no es necesario. Y la única manera que yo conozco para hacer esto es de hablar a los individuos, a las personas. Entonces, yo, por ejemplo, sí, yo nací en Londres. Tenía el pasaporte inglés, pero viví desde cuando era niña en Italia. Después, desde cuando tenía 22 años, en Dinamarca. ¿Cuál es mi país, mi cultura? Y yo sé que la respuesta es que es la cultura del grupo Oddin-Teatret, que no tiene nada que ver con el ser inglés, ser italiano o ser danesa. Es otra cosa. Y es algo que he construido junto con algunas personas que están cerca de mí y donde trato con mi trabajo de crear la posibilidad de encuentro y no de separación. Con la palabra colonialismo es también muy difícil, pero por ejemplo, el ejemplo de Yuyashkani, que aprende algunas de las culturas que existían en el país, en Perú, mucho antes de la colonización, pero al mismo tiempo se preguntan qué quiere decir hoy para ellos esta cultura o estas manifestaciones, cómo la cambian, cómo la transforman, porque son personas que viven en la ciudad. Algunos tienen familia que originariamente era de España, de Portugal, de Europa. ¿Cómo transformar todo esto a nivel personal y no quedarnos solo en las ideologías que tienen la tendencia a separar y a crear conflictos?
Aquí Jerry tiene una pregunta para ustedes. Tiempo Ah, de decir Hola. Ah, Eugenio va a hablar. sí, Eugenio. yo quería decirte que tú eres una grande luchadora, que tú representas de veras la esperanza y la práctica de esa esperanza. Sabes construir puentes, sabes realizar obras y sobre todo entrelazar relaciones. Continúa así. Entre 60 años tú verás los resultados. Harán sonreír exactamente como ir viendo los resultados, las consecuencias pequeñas de la vida y del trabajo de Odín. Te sonrío y te deseo mucho, mucho, mucho coraje, paciencia y éxito. Un abrazo a ti Un y a abrazo todos grande. los que están contigo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Chao. Gracias. Chao. Que pasen un buen día, que a nosotros ya está pasando el día. Gracias, gracias a los dos, gracias. infinitas. Chao. Los amamos mucho, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, Julia, hasta pronto, Eugenio. Hadi Julia. Hadi.